Buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son los cambios de unidades o bien conversiones de unidades de medidas. El día anterior de clase nosotros estuvimos trabajando con lo que era los múltiplos y submúltiplos y estuvimos trabajando o estuvimos viendo lo que eran la medición y los patrones de medida. Entonces tenemos que saber que con los múltiplos y submúltiplos nosotros podemos expresar las medidas en distintas unidades. Y para ello, pues nosotros necesitamos conocer lo que son los factores de conversión. Acá vamos a iniciar con esta parte que dice cambio de unidades y factor de conversión. Entonces me dice que un factor de conversión es una fracción que tiene en su numerador y su denominador la misma cantidad, pero expresada en distintas unidades. ¿A qué nos referimos con eso? Veamos acá en el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, nosotros tenemos un patrón de medida, que en este caso es el metro. Pero nosotros sabemos que un metro está expresado también en centímetros. Nosotros podemos indicar que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, si nosotros colocamos esto en forma de fracción, nosotros podríamos decir lo siguiente, que un metro equivale a 100 centímetros. Si nosotros lo colocamos en forma de fracción, podemos ver que tanto en el numerador como en el denominador, nosotros tenemos la misma cantidad, solo que expresado en diferentes unidades de medida, ya que un metro y 100 centímetros es exactamente la misma longitud. Cuando nosotros tenemos una división de este tipo, un metro dividido 100 centímetros, nuestro resultado siempre tiene que ser igual a la unidad. ¿Por qué es igual a la unidad? Porque nosotros estamos dividiendo dos cantidades exactamente iguales. Es como que nosotros tuviésemos el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos acá 5 dividido 5, nosotros sabemos que el resultado de esta división es igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo dos cantidades exactamente iguales. Entonces, lo mismo sucede en este caso. Al dividir un metro dentro de 100 centímetros, nuestro resultado es exactamente la unidad. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo dos cantidades exactamente iguales. Entonces, a eso es a lo que nosotros conocemos como un factor de conversión. Como este resultado es igual a 1, algunos otros textos lo conocen como un factor unitario. Y le llaman unitario, ¿por qué? Porque la división es exactamente igual a 1. Entonces nosotros tenemos que conocer siempre estas equivalencias o estas igualdades que están acá para poder generar un factor de conversión. Veamos acá. Aquí me dice que la longitud es la misma, mientras que la unidad de medida es diferente. Era lo que nosotros mencionábamos para un metro y 100 centímetros. La longitud que se mide es la misma, pero las unidades de medida son diferentes. Entonces, no tenemos que olvidar esa sección, ya que esta parte pues, es muy importante para que nosotros podamos realizar una conversión. Veamos acá un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo número 2. En este ejemplo número 2, me solicitan a mí convertir 0.85 nanómetros nm a metros. En la clase anterior, nosotros mencionábamos sobre los prefijos y los sufijos. Y nosotros veíamos este valor de conversión que es el nanómetro. Si nosotros regresamos a esa parte y ubicamos nuestra tabla, nos están hablando en esta parte. Observamos, aquí tenemos la N de nano, tenemos la M de metro, ya que nosotros habíamos indicado que la unidad básica era el metro. Entonces, al tener NM, aquí me está diciendo nanómetro. Y eso es un equivalente a un 10 a la menos 9. Como nosotros lo decíamos en la clase anterior, cuando nuestro exponente es negativo, es porque nos está refiriendo a una cantidad muy pequeña. Mientras que si nosotros tenemos un exponente positivo, es porque se está refiriendo a una cantidad bastante grande. Entonces, sabiendo eso y viendo la equivalencia, vamos a regresar nosotros al ejemplo y para poder resolver, acá tenemos planteada la solución. Paso número 1, dice, se escribe la cantidad que se desea convertir. En este caso, los 0.85 nanómetros. Luego, en el segundo paso me dice acá, escribe a su lado una fracción que contenga esta unidad. En este caso,
la unidad nanómetro, que es la que nosotros queremos convertir. Y dice, y la unidad en la que se desea convertir. Entonces, yo voy a utilizar una fracción en la cual voy a utilizar la cantidad que quiero convertir, la cantidad que se quiere convertir y la cantidad en la que se quiere convertir, que en este caso es de nanómetro a metro. Y luego me dice, escríbela de manera que se simplifique la unidad de partida, que en este caso es el nanómetro. Entonces, si nosotros observamos acá, tenemos 0.85 nanómetros. Para que nosotros podamos cancelar nanómetro con nanómetro, recordemos que este 0.85 tiene un denominador que es la unidad. Entonces nosotros podríamos agregar ese denominador acá. Vamos a agregarlo. El nanómetro es parte del 0.85. Y lo que nosotros tendríamos acá en realidad es una multiplicación de dos fracciones, en donde si en el numerador existe nanómetro, en el denominador existe nanómetro, entonces yo lo puedo cancelar, que es lo que me está indicando acá. Ahora, ¿por qué puedo realizar esta cancelación? Esto viene relativamente de la multiplicación, ya que en la multiplicación nosotros podemos realizar una cancelación. Por ejemplo, si yo tengo una fracción 12 quinceavos, si nosotros descomponemos en factores estas dos cantidades, yo puedo indicar que 12 se puede expresar como 4 multiplicado con 3, mientras que 15 nosotros lo podemos expresar como 5 multiplicado por 3, y ambas cantidades siguen siendo exactamente las mismas. Sin embargo, podemos observar que tanto en el numerador como en el denominador nosotros tenemos un factor igual, que en este caso es el 3. Nosotros podemos cancelar estos factores iguales y decir que nuestro resultado solo es 4/5. Entonces, la condición para poder realizar una cancelación es que una expresión esté en el numerador y la otra esté en el denominador, exactamente como nosotros lo estamos viendo en esta parte. Para poder eliminar los nanómetros que estaban en el numerador, nosotros tendríamos que expresar los nanómetros en el denominador, que es lo que me indica aquí mi teoría. Entonces, una vez que nosotros hemos colocado ya lo siguiente, la fracción siguiente para poder eliminar, nosotros ahora necesitamos conocer la igualdad. Dice, al lado de cada una de estas unidades, añade la equivalencia con la otra. Es a lo que nos referimos con la igualdad. Anteriormente, nosotros en el primer ejemplo mencionamos que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Entonces, a esto es a lo que nosotros llamamos igualdad o equivalencia. Entonces, para poder determinar una igualdad o una equivalencia del nanómetro, nosotros vamos a utilizar la tabla de prefijos y sufijos, que es lo que me mencionan en esta sección. Observen, dice acá, recuerda usar la tabla de prefijos y sufijos. Entonces, según la tabla de prefijos y sufijos que nosotros vimos hace un momento, vimos que un nanómetro está expresado como un 10 a la menos 9 metros. Y nosotros indicábamos que el exponente negativo solo me está indicando que es una cantidad muy pequeña. Por lo tanto, ¿cómo nos queda entonces? Si nosotros observamos, pues ya teníamos acá el 0.85 nanómetros, indicando que tenemos un denominador 1 acá también. Y podemos decir que un nanómetro es equivalente a 10 a la menos 9 metros. Y con eso, pues nosotros ya tenemos nuestro factor de conversión. Ahora lo único que nos queda a nosotros es simplificar la unidad inicial y expresar el resultado final. Entonces, como nosotros dijimos en esta parte, el nanómetro se elimina con el nanómetro, quedando nuestro resultado final en metros. Cuando nosotros multiplicamos 0.85 por 10 a la menos 9, podemos dejar expresada solo la multiplicación. 0.85 por 10 a la menos 9 metros. Y con eso nosotros estamos obteniendo el equivalente de 0.85 nanómetros a metros. Entonces es importante que nosotros también recordemos que la notación científica es bastante útil para poder realizar este tipo de conversiones.
Acá pues no hemos realizado ninguna operación, pues solo dejamos expresada esta cantidad. Pero si nosotros quisiéramos realizar la operación, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Al momento de multiplicar aquí 0.85 por 10 a la menos 9, nosotros podríamos correr este punto decimal 2 unidades hacia la derecha y que el punto decimal se corra hacia acá, en lugar de ser 0.85, ahora sea 85. Entonces nosotros tenemos 85. Como nosotros hemos trasladado 2 unidades hacia la derecha, entonces este exponente tiene que reducirse en 2 unidades. Ahora de ser menos 9, tendría que ser menos 7. Entonces yo diría 85 multiplicado por 10 a la menos 7, y esto sería en metros. Entonces, ahora sí, nosotros ya hemos operado nuestra cantidad. Entonces, como yo indicaba, pues ustedes podrían dejarlo expresado acá en forma de notación científica o bien podrían multiplicar, ya que si nosotros vemos, pues la diferencia pues no es mucha, mientras que acá se queda en valor decimal, aquí se convierte en un entero. Y nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta los exponentes. ¿Bien? Entonces, de esa manera, pues nosotros hemos finalizado con este ejemplo. Ahora, es importante saber que no solo existen las medidas de longitud, sino que también existen otras medidas. Sin embargo, pues nosotros podemos manejar varias magnitudes. Podemos manejar longitud, podemos manejar masa, tiempo, temperatura, intensidad eléctrica y algunas otras magnitudes que en algún momento pues se harán presentes en esta sección. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Veamos acá, continuamos y tenemos un pequeño ejercicio. En este ejercicio me están solicitando lo siguiente. Dice que el radio de un átomo es 0.77 nanómetros y me están pidiendo expresarlo en metros. Entonces, este ejemplo pues es exactamente igual al que nosotros hicimos en el ejemplo anterior. Si nosotros observamos acá, los pasos decían que primero tenía que escribir la cantidad que yo deseo convertir. En ese caso es el 0.77 nanómetros. Como yo indicaba, pues podremos expresar una unidad en la parte de abajo para que eso se convierta en una fracción. Y luego nosotros colocamos acá un pequeño factor unitario. En este factor unitario, nosotros tenemos que colocar la equivalencia entre nanómetro y metro, que es lo que nosotros queremos convertir. Y como nosotros indicamos en el ejemplo anterior, vamos a escribirlo acá, dijimos que un nanómetro es equivalente a 10 a la menos 9. Vamos a colocar esto acá, en esta expresión. 10 a la menos 9 metros. Entonces, esta equivalencia es la que yo necesito introducir a este factor de conversión. Como yo tengo nanómetro en el numerador, yo necesito tener nanómetro en el denominador para poder eliminar estas cantidades o estas variables utilizando la ley de cancelación. Entonces, esta expresión, un nanómetro, yo la voy a colocar en el denominador. Y el 10 a la menos 9 metros, esta cantidad, yo la voy a colocar en el numerador. Entonces, de esa manera, nosotros estamos formando nuestro factor unitario. Coloco acá un nanómetro y en la parte de arriba 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 metros. Obteniendo de esta forma nuestro factor unitario. Bien, ¿a qué es igual esto? Entonces, cuando nosotros observamos nuestra expresión, podemos ver que tenemos nanómetro en el numerador y nanómetro en el denominador, por lo cual se me permite a mí realizar esa cancelación. Y mi resultado me va a quedar en metros. Si multiplico acá 0.77 por 10 a la 9, como indiqué anteriormente, podemos dejarlo expresado de esa forma. 0.77 por 10 a la menos 9. Y esto va a estar dado en metros. En la parte inferior, si nosotros observamos, tendríamos 1 multiplicado por 1. Pero 1 por 1 me daría 1. Entonces, al momento de dividir esta cantidad dentro de 1, me estaría quedando exactamente la misma cantidad. Por esa razón, en este caso, pues opero el numerador y no voy a prestar atención al denominador. Este nanómetro, recuerden que se ha eliminado con este, entonces solo quedaban
las unidades. Bien, entonces podemos expresar nuestro resultado final acá como 0.77 por 10 a la 9 o podemos correr este punto decimal 2 posiciones hacia la derecha. Si lo coloco o si lo corremos 2 posiciones hacia la derecha, entonces este tiene que disminuir en 2 posiciones decimales. Entonces podríamos expresar también este resultado como 77 multiplicado, vamos a correr esto, multiplicado por 10 a la menos 7. Veamos acá. Vamos a corregir 10 a la menos 7 metros. Y con eso estamos obteniendo nuestro resultado final. Así que así es como nosotros pues utilizamos esa tabla de prefijos y sufijos para poder trabajar. Y acá pues nosotros tenemos nuestra equivalencia. ¿Sí? Entonces, no todas las conversiones se deben hacer utilizando esa tabla de prefijos y sufijos, sino que también existen otro tipo de tablas las cuales me permiten a mí poder realizar estas conversiones. Entonces, por ejemplo, observemos el ejercicio B. El ejercicio B me dice lo siguiente. La película duró 2 horas y debo expresar ese tiempo en segundos. Entonces, existen dos maneras de poder realizar este tipo de conversión y vamos a utilizar ambas para que veamos que llegamos siempre al mismo resultado. Entonces, lo primero que yo debo hacer es colocar la cantidad que voy a convertir. En este caso, 2 horas. Seguido de ello, yo necesito una equivalencia desde horas a segundos. Entonces, la equivalencia la voy a escribir en la parte de abajo y yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que una hora es equivalente a 3.600 segundos. Entonces, esa es la equivalencia o la igualdad que nosotros tenemos entre hora y segundo. Que una hora es igual a 3.600 segundos. Entonces, ahora vamos a agregar nuestro factor unitario, que es la fracción. En esta parte vamos a agregar la fracción. Y en esta fracción nosotros tenemos que colocar este factor unitario. Ahora, aquí podemos ver esta cantidad 2 horas. Esta cantidad es un número entero, pero nosotros podemos expresarle un denominador 1 para que nosotros podamos ver acá una multiplicación de dos fracciones. Entonces, en esta forma, nosotros podemos visualizar que las horas se encuentran en el numerador. Para que yo pueda cancelar la hora y obtener mi resultado en segundos, como me lo están pidiendo, entonces esta cantidad de una hora de la equivalencia la voy a colocar en el denominador para que hora con hora se pueda cancelar y mi resultado que va a quedar en segundos queda en el numerador. Entonces vamos a ubicar estas cantidades en el paréntesis con mi factor unitario. Entonces digo, una hora es equivalente a 3.600 segundos. ¿Bien? Entonces, de esta manera, nosotros ahora vamos a expresar lo siguiente. Horas con horas se van a eliminar. Y 1 multiplicado por 1, ese resultado va a seguir siendo 1. Entonces, al momento de dividir cualquier cantidad en el numerador por 1, va a quedar la cantidad de arriba. Entonces, no me voy a preocupar por este denominador. Y 2 multiplicado por 3.600. Entonces, si nosotros vemos acá, nuestro resultado sería aquí 2 por 0, queda 0. 2 por 0 es 0. 2 por 6 es 12. Llevo una unidad. 2 por 3 son 6 y una 7. Entonces tengo 7.200 segundos como resultado final. Entonces, ahora ya sé que la película duró 2 horas, pero al momento de expresarlo en segundos tenemos 7.200 segundos. Entonces, vamos a colocar acá nuestro resultado final, 7.200 segundos. Bien, entonces esta es una forma en la cual yo necesito convertir de una unidad a otra. Sin embargo, esta equivalencia, pues yo conozco la equivalencia, pero existe una tabla de conversiones la cual me indica a mí las equivalencias que existen entre las unidades de tiempo. Por lo tanto, pues nosotros vamos a investigar un poco sobre esa tabla de conversiones. Bien,
Ahora, yo expresaba que nosotros pues podíamos utilizar dos métodos para poder resolver esta conversión. Sin embargo, pues yo he utilizado ya el primer método. Vamos al segundo método. Conocer la equivalencia de una hora a segundos a veces se nos hace muy difícil, pero conocer la equivalencia de hora a minutos es más sencillo, ya que todos nosotros sabemos que una hora es equivalente a 60 minutos. Y también sabemos que un minuto es equivalente a 60 segundos. Entonces, conociendo estas dos equivalencias, nosotros podríamos transformar primero de hora a minuto y luego de minuto a segundo. Pero no es necesario que nosotros utilicemos dos conversiones separadas, sino que podríamos hacerlo en una sola conversión. Entonces, veamos acá. Voy a copiar esta expresión, que es la expresión que yo quiero convertir. 2 sobre 1. Y vamos a agregar los dos factores unitarios. Dos factores unitarios, ¿por qué? Porque tenemos dos equivalencias. Entonces, veámoslo de esta manera. Vamos a ver la primera equivalencia. Como yo quiero convertir 2 horas, entonces voy a utilizar la equivalencia que tiene la hora y esto se va a convertir en minutos. Entonces, para poder eliminar la hora, esta cantidad que dice una hora, yo la voy a colocar en el denominador. Y la cantidad en minutos la vamos a colocar en el numerador. Entonces, vamos a ubicar estas cantidades. Una hora, 60 minutos. Voy a poner como MI, como un minuto. Bien. Entonces, voy a decir lo siguiente. Se elimina la hora con la hora. Y mi resultado va a quedar en minutos. Pero a mí me están pidiendo el resultado final en segundos. Entonces, ahora que está en minutos, yo lo voy a transformar a segundos. ¿Cómo? Conociendo la segunda equivalencia, de que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, como en el numerador tengo minuto, para poder eliminar en la parte de abajo, yo voy a colocar acá la cantidad un minuto. Y en el numerador vamos a colocar la cantidad 60 segundos. Entonces, ubicando estas cantidades, voy a decir un minuto, lo voy a poner aquí min, para que no se vaya a confundir con la milla, para que ya que la milla utiliza MI también. Y ya lo verán en su tabla de conversiones. Y aquí vamos a colocar 60 segundos. Entonces, una vez ubicadas las dos conversiones, nosotros podemos ver lo siguiente. Horas se eliminan con horas, ya que una cantidad está en el numerador y la otra en el denominador. Y puedo observar también minuto se elimina con minuto, ya que uno está en el numerador y el otro en el denominador. Y el resultado final me quedaría en segundos. Entonces, si nosotros observamos la cantidad 60 por 60, me da 3.600. Multiplicado por 2 sigue siendo 7.200. O bien, 2 multiplicado por 60 me da 120 y 120 por 60 me da 7.200 y el resultado va a estar en segundos. Entonces, el resultado final es el mismo. Y nosotros podemos seguir ambos procedimientos. Entonces, acá tengo 7.200 segundos. Si nosotros observamos el denominador, como hora se elimina con hora y minuto se elimina con minuto, podemos ver que aquí tengo 1 por 1 por 1. Y este resultado es 1. Entonces el denominador aquí quedaría 1 y 7.200 segundos dividido dentro de 1, el resultado sigue siendo 7.200. Por eso es que, como en el denominador todos quedaron con unidad, no me he preocupado por el denominador, sino únicamente por el numerador. Entonces, ustedes pueden seguir cualquiera de los dos procedimientos para poder realizar una conversión de una unidad a otra. Así que esto es lo que nosotros necesitamos seguir. Acá tengo aquí unas cantidades que me piden expresar en forma de notación científica. Entonces, esto pues nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. Veamos acá. Dice, escribe en notación científica. Si yo puedo observar, en la primera cantidad me dan 3 millones. Este es un número entero. Todos los números enteros tienen un decimal que se expresa hasta el final. Esta es la parte decimal, el punto 00. Pero precisamente como el nombre lo indica, número entero dice que no tiene decimales. Por esa razón, se omite ese punto, pero no significa que ese punto haya dejado de existir.
Para poder expresar en notación científica, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar este punto y lo voy a correr unidades hacia la izquierda. Entonces observemos, digo 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Lo voy a mover 5 unidades de tal manera que me quede un solo número entero. Entonces, yo voy a decir lo siguiente, que ahora tengo un 3 multiplicado por una potencia de base 10 y en exponente yo voy a colocar la misma cantidad de posiciones que yo he corrido el decimal. Como corrimos el decimal 5 posiciones, entonces aquí va a tener un exponente 5. Entonces me quedaría 3 por 10 a la 5 kilómetros por hora. Entonces, esa es la forma en que nosotros expresamos en notación científica. Si el punto decimal lo corremos de derecha a izquierda, entonces el exponente siempre va a quedar positivo. Pero si nosotros observamos el segundo ejemplo, para este caso, el punto decimal se encuentra aquí. Y la primera cifra significativa estaría aquí en 4, en este 4. Entonces yo estaría corriendo mi punto decimal aquí. 1, 2, 3 posiciones, hasta este primer número significativo diferente de 0. Entonces yo podría expresar este número de la siguiente manera. Podría decir que este número va a ser igual a 4.523 multiplicado por 10 ¿a qué exponente? Al número de posiciones decimales que he corrido el punto. Pero en este caso el exponente tiene que ser negativo. Entonces quedaría kilogramos. Entonces observemos esta situación. Como indiqué, el punto estaba aquí. Lo corremos 1, 2, 3 posiciones hasta este punto. Cuando nosotros corremos el punto decimal en esta dirección de izquierda a derecha, entonces el exponente es negativo, indicando que lo que nosotros tenemos acá es una cantidad pequeña. Y lo mismo pues se haría en estos dos casos. Esta es una cantidad grande y esta es una cantidad pequeña, lo cual pues les dejaría a ustedes ahí para que puedan trabajar. Como parte final de esta sección, pues nosotros tenemos que investigar sobre los sistemas de unidades que existen. Existe el sistema internacional, también conocido como sistema MKS. Existe también el sistema inglés, conocido como sistema PLS. O existe también un sistema llamado anglosajón, conocido también como sistema CGS. Entonces, ustedes van a investigar sobre esos 3 sistemas y van a enviar esa tarea por medio de correo electrónico. Y posteriormente, pues yo también les haré llegar a ustedes una pequeña tabla de conversiones, la cual maneja 3 magnitudes, que sería longitud, vamos a poner acá, longitud, masa y tiempo. Por el momento, pues esas 3 longitudes, pero aquí aparecen otras longitudes. Entonces, alrededor de este curso, pues nosotros vamos a estar viendo alguna otra longitud. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a terminar aquí y vamos a continuar en una próxima clase. Entonces, para el próximo día de clases, el siguiente jueves sí nos vamos a conectar a las 7:20 de la mañana, como yo les había comentado, para poder realizar algunas conversiones y que ustedes pues puedan resolver algunas dudas. Entonces, para la próxima semana vamos a estar conectándonos a las 7:20 de la mañana. Así que eso es todo por hoy. Terminamos por acá y nos vemos en una próxima clase.